Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los jueces y con esta historia muy interesante de Gedeón. Aquí también entran otros nombres, Jerubbaal, que también cambia después este nombre, y luego encontramos también el nombre de Abimelech. Abi, mi padre, Melech, rey, mi padre es rey. Bueno, estos son nombres que nosotros ya conocemos, que tienen una significancia muy interesante también dentro del objetivo hacia donde está tendiendo el libro de los jueces, que es justamente un libro que comienza poco a poco a mostrarnos la importancia, entre comillas, digamos, de lo que es la monarquía. No nos olvidemos que los tres elementos fundamentales que encontramos como promesas, principalmente las tres promesas dentro del Antiguo Testamento, en esa historia de Abraham, en el capítulo 12, al inicio justamente con el llamado que le hace Dios a Abraham, encontramos la tierra y la descendencia. Y siguiendo un poco más después la historia, viene también la promesa de la monarquía, de este pueblo elegido que sería la descendencia. Entonces también dice, saldrán reyes. Bueno, todos estos elementos son muy interesantes que nos ayudan también a entender este camino de salvación y esta propuesta de parte de los autores sagrados, de la iglesia, de la comunidad que está reflexionando y que están transmitiendo los mensajes más importantes que a la comunidad le está interesando, que a la comunidad le está también de cierta manera preocupando. Ahora estamos en el libro de los jueces, pero este libro de los jueces poco a poco nos va encaminando, como decíamos, hacia la monarquía. Entonces ya el mismo nombre, como aparece aquí en este libro, en el capítulo 9 principalmente, decíamos que son como narraciones independientes, como siempre, y es algo un poco normal ya para nosotros, porque lleva que la Biblia es más bien un ordenamiento de elementos durante mucho tiempo en que la comunidad va reflexionando, y luego lo que nosotros le llamamos dentro de una posibilidad, dentro de una teoría ciertamente de los estudios bíblicos, que nos dicen el trabajo de un redactor final. El redactor final ya puede llevar de pope. También se habla de una escuela deuteronomista, es decir, ciertos elementos fundamentales que luego quedan aquí bien selladas, y por eso es que nosotros encontramos un caminar como una historia de salvación, como diría von Rad, ¿verdad? Un gran autor y estudioso bíblico, dentro de este desarrollo del pensamiento religioso de Israel.
Bueno, Yahami entonces ya es mi llega yepa lo que estábamos reflexionando ya anteriormente también en los cursos del capítulo 6 del libro de los jueces, sobre la historia de Gedeón, jueces 6 y hasta el capítulo 8 decíamos. Después tenemos también nosotros el capítulo 9 ciertamente, pero este capítulo 9 que ya nos irá hablando más bien de una centralidad en la cuestión de la monarquía. El primer puntito, ¿verdad?, que desarrolla estos capítulos 6, 7, 8 y 9, que en realidad son 4 capítulos, ¿verdad?, o mejor dicho 3, porque hasta el 8 primero, el 9 ya directamente es como una glosa posterior que nosotros vamos a encontrar, ya nos demuestra esta complejidad redaccional. Y dentro de esta complejidad lo primero que queremos hablar es un poco la vocación y la misión confiada a Gedeón. Nosotros encontramos en esa primera parte entonces el ángel de Yahvé que se aparece a Gedeón junto al terebinto de Ofra. Gedeón entonces construye allí un altar para Yahvé. Estamos en el capítulo 6 del 11 al 24. Luego Gedeón enseguida destruye el santuario de Baal en Ofra, construye un segundo altar y recibe un nombre nuevo, Jerubbaal, en el capítulo 6, 25 al 32. Luego Gedeón llama a las armas contra los madianitas, amalecitas y los de Oriente. Esto en el capítulo 6 del 33 al 35. Y como confirmación de su misión recibe el doble signo del vellón. Bueno, esta es la primera partecita, es la vocación que decimos y también la misión confiada. Y pon ahí, a ver allí, esto de la misión es importante entender, porque se dan cuenta. Primero, la aparición del ángel de Yahvé ciertamente nos está indicando que aquí la acción, el querer es de Dios. Como siempre en los libros religiosos encontramos el entender nuestra propia vida, pero desde lo trascendente, es decir, la pregunta que siempre nos hacemos y que siempre hemos dicho también, que la Biblia responde, porque responde a una sola pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Es decir, es una pregunta existencial ante la que nosotros estamos queriendo saber y tener una respuesta. Y entonces, por eso es que la respuesta sería aquí, en este sentido, del mismo Dios, del mismo Yahvé. Por eso se presenta, ¿verdad?, se aparece el ángel de Yahvé. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe e Antiguo Testamento. La segunda jornada internacional de la fraternidad humana se celebró nada menos que en la Expo de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. En el encuentro participaron, entre otros, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, junto al ministro para la Tolerancia de los Emiratos Árabes Unidos. El Papa participó a través de este videomensaje. Il percorso della fratellanza è lungo, è un percorso difficile, ma è l'ancora di salvezza per l'umanità. A tanti segnali di minaccia, ai tempi bui, alla logica del conflitto contrapponiamo il segno della fratellanza che, accogliendo l'altro e rispettandone l'identità, lo sollecita a un camino comune. El Papa insistió en dos metas: aprender a respetar al otro y hacer actos concretos que ayuden a tejer la fraternidad. Non uguali, no, fratelli. Ognuno con la propria personalità, con la propria singolarità. La proposta è quella di camminare fianco a fianco, fratelli tutti, per essere concretamente artigiani di pace e di giustizia. Aunque Francisco participó a través de videomensaje, el evento se realizó en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Fue allí donde en 2019 el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar firmaron un documento para promover la fraternidad humana. La ONU apoyó esta iniciativa, aprobando en 2020 que se promueva este mensaje con una jornada mundial, precisamente en el aniversario de esa firma. Todo lo que es de ti, Señor,
La cantante Viana García de Arizona, Estados Unidos, ha lanzado un nuevo sencillo. Se titula Úneme a ti y la letra fue compuesta por ella. Quiero siempre cargar la cruz. Fue la primera vez que me aventé y dije, bueno, quiero hacer algo con estos sentimientos, quiero hacer algo con este mensaje. Y entonces fue muy rápido, me llegó la letra muy rápida, creo que fue por pura gracia de Dios. La canción está basada en un pasaje de Sirácides. Tanto en el video como en la letra quiso reflejar la pasión de Cristo. Bueno, cuando tú las ves te hacen reflexionar mucho en la pasión. Y eso fue lo que yo quise hacer, es realmente enfocarme mucho en la crucifixión y en el sufrimiento de Cristo, y para que cualquier persona que lo viera se acordara del sacrificio que Él hizo por nosotros. Viana dedicó esta melodía a su amigo el sacerdote Emanuel Cueto Ramos, quien falleció el año pasado. Él siempre me inspiró mucho y siempre le tuve mucha confianza, y él pudo ayudarme en todos los aspectos de la fe a crecer y conocer más a mi fe, y también me motivó mucho a buscar más a Dios en todo lo que yo hacía. Este lanzamiento ha motivado a Viana para seguir con más proyectos en el futuro y desarrollar su capacidad como cantautora. Por eso, sin duda, es solo el primero de una larga lista. El Papa ha mantenido un encuentro muy especial. Sus invitados eran prisioneros de cárceles, refugiados de guerra y madres solteras. Desde hace años trabajan para la Fundación Casa dello Spirito e delle Arti, fundada por este filósofo, escritor y poeta. I protagonisti e il cuore della fondazione sono le persone che provengono da situazioni di grande disagio e vivono l'esperienza del carcere, della guerra e in condizioni di emarginazione. Esta fundación da trabajo a decenas de personas en cárceles de muchos países, por ejemplo, confeccionando hostias para la misa. Voi date dei segnali che si oppongono alla cultura dello scarto, purtroppo diffusa. Invece voi cercate di costruire con le pietre scartate una casa dove si respiri un clima di amicizia sociale e di fraternità. El Papa pudo escuchar algunas notas del violín del mar, realizado con restos de barcazas de migrantes que han naufragado. También Francisco escuchó a una de sus orquestas multiétnicas con las que recuerdan que el poder de la música y del arte es más fuerte que cualquier división étnica o social. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube.
Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente: sujeto de la infalibilidad papal es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Este es el lugar
quiero encontrar. ¿Quién soy para ti? ¿Quién soy en verdad? Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande ya original lleva la primera pregunta que hacemos en un sentido existencial. Ya sea lleva mapa Ñande frente al universo y frente a nosotros mismos también, que nos cuestionamos, nos miramos
nos encontramos también con otras personas, con otra realidad fuera de nosotros, y entonces viene esa pregunta, ¿verdad?, profunda, que sale desde adentro, y esa es la pregunta existencial: ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Y esa es la única pregunta a la que nosotros respondemos prácticamente, o encontramos como respuesta en estos 73 libros que se desarrollan como libros inspirados en la Biblia. Y ciertamente que tenemos muchos y muchos y muchos más libros en este sentido. También están los apócrifos, ¿verdad?, dentro de una literatura que siempre se pregunta sobre el ser del hombre. ¿Cuál es mi misión? Y aquí tenemos justamente una respuesta en pocas líneas con la historia vocacional de Gedeón. Entonces, una primera partecita en el capítulo 6, del 11 al 24, el ángel de Yahvé que se le aparece a Gedeón. Y dice así: el ángel del Señor fue a presentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar para ocultárselo a los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Perdón, Señor, le respondió Gedeón, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Es interesante, ¿verdad? Aquí entonces ya comienzan las preguntas, ¿verdad?, más bien retóricas, porque recordemos que aquí lo que el autor sagrado está queriendo hacer y la comunidad está reflexionando es una realidad dentro de su contexto histórico. Mira en qué situación nosotros nos encontramos. Y entonces comienza, ¿verdad?, en ese versículo 13, preguntando: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos hizo salir y subir de Egipto? Pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Qué interesante, ¿verdad? Entonces es un llamado verdaderamente a una reflexión profunda, interesante, que está haciendo el autor sagrado, o mejor dicho, toda la comunidad que quiere saber esta situación en la que se encuentra. El Señor se volvió hacia él y le dijo: ve y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Soy yo el que te envío. Interesante, ¿verdad? Entonces, primero es una pregunta. Pregunta siempre, ya dijimos, utilizamos la palabra retórica, porque esto significa entonces para nosotros el volvernos hacia Dios, preguntar, querer saber, insistir, etc. Entonces, ya por andu allá, en día, ¿por qué vivimos en esta situación? Se dan cuenta que es una pregunta bien retórica sobre el modo en que nosotros estamos viviendo, el modo como nosotros nos encontramos, la problemática que nos rodea continuamente. Había una pregunta continuamente. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero luego ya tenemos una respuesta, y esta es una respuesta que ciertamente la comunidad, el autor sagrado lo está poniendo por escrito. El Señor se volvió hacia él y le dijo: ve y con tu fuerza, interesante, salvarás a Israel del poder de los madianitas. Con tu fuerza, ellos. Uno podría pensar, bueno, se la sembaretea, se la llevalea, se la recopa, lleva entonces ñandillara, oye, y se la ayabota. Pero sin embargo, sabemos muy bien qué significa esto, ¿verdad? Con tu fuerza significa esa fuerza que yo ya he puesto en tu vida, esa fuerza que yo te he dado, esa fuerza que tú tienes por ser criatura, por ser hijo mío, ¿entienden? Entonces con tu fuerza, entonces anilare y colare jecatila o cabe abetena amoa yepa la nesejangua pemba es posible, sino que yandemo digo ya huere página, sino que entonces aquí es comenzar a pensar, a reelaborar y a mirar un poco qué es lo que verdaderamente el Señor nos ha dado, nos ha regalado, qué es lo que contamos con nosotros mismos para poder salir de esa situación, ¿verdad?
Y entonces le dice, con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Soy yo el que te envío. Y ahí entonces esto le pone como un sello. Soy yo el que te envío. Es decir, siempre salvaguardando la acción y la fuerza de un Dios que nos envía y de un Dios que quiere verdaderamente la libertad, la liberación del hombre, el hacer un camino, siempre. Y entonces Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven de la casa de mi padre? Este es el famoso tiro y afloje. Como nosotros sabemos, dentro de la misma literatura bíblica está la que se llama, ¿verdad?, el género narrativo vocacional. Aupebe siempre eñemo minimante hoy, lleva. Aupebe rei quasi ba isigo se haya potaupe lleva ñande ya. Llegó ba eve. Llegó ya guare aire y lleva ba isigo se haya pota. Pero aquí entonces está, porque estamos esperando una respuesta que será la respuesta del Señor a Niquille porque se hay menden diehina. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey,
y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando este hermoso libro de los jueces y ahora con la vocación de Gedeón, capítulo 6 en adelante, ¿verdad? Que estamos mirando y estamos procurando entender toda esta literatura y esta narración, como el autor sagrado, ya dijimos, dentro de esta complejidad, porque aquí encontramos una enorme complejidad en este escrito bíblico. Los capítulos 6, 7 y 8 principalmente, luego encontramos el capítulo 9 también, que ya nos habla de una realidad, pero siempre muy unida al objetivo y hacia dónde está queriendo apuntar la comunidad y que el autor sagrado procura transmitirnos, ¿verdad?, con este escrito. Nosotros estábamos reflexionando y mirando un poco el capítulo 6, versículo 15. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven en la casa de mi padre? Siempre entonces encontramos aquí estas excusas que son muy importantes. No es de cierta manera simplemente porque oñemo miri hacienda y cuase y ayepa anda ya posee porque se cangan indica tu ahí allá po ayepa, sino que es una forma también, ¿verdad?, de presentar un poco una realidad. Es la realidad en la que se está encontrando o ante la realidad que percibe ser el mismo, en este caso, el mismo actor, ¿verdad?, que es Gedeón en este caso. En el versículo 16 dice: yo estaré contigo, le dijo el Señor, y tú derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre. Aupea la ñandeña jano acuejina, aupea la jano acuejina lleva quién. Y por una parte es el auditorio, ¿verdad?
el que está escuchando, pero en dudas y no en dusea, y bueno, sean ingo, diga tu mo, hay sean ingo, Shemboria juetereigo, sean ingo, shepitu aiterei, ¿verdad? Es casi como decir esa situación ante los sufrimientos, ante las dificultades. Por eso decíamos y decimos y sostenemos y subrayamos que la Biblia de por sí es un libro verdaderamente pedagógico. No es ningún libro que ha ido del cielo o que te habla de angelitos o lo que sea, sino que te habla mucho de la realidad del hombre, ¿verdad? Por eso es un Dios que se encarna, Dios que entra en nuestra historia. A ver, péchalo y que peñan de Yara en nuestra propia historia, porque está caminando con nosotros, mostrándonos y nosotros mismos reflexionando sobre nuestra realidad más apañande, amba ella apañande. Esta vez ñande ñañemo mini, lleva ñañemo mishi, a este cuya que lleva jau pepe, o se veñande no debe veñande yara y ñande más bañande. Y te está diciendo, viste que es quién soy yo. Y nos está diciendo, no, le dice en el versículo 16. En el versículo 16 directamente el Señor le dice, yo estaré contigo. Por una parte, ya ve y con tu fuerza salvarás a Israel. Ve y con tu fuerza. Pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Yo soy el más pequeño. Y sin embargo le dice, yo estaré contigo, le dijo el Señor. Y tú derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre. Y tú derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre. Es decir, una esperanza y es un mirar hacia adelante. Bueno, eñemo iponaje, eñemo bareteque, eñe perugatu, en va apógatu, pero en va apuana de Jehovín, donde en va apuana jarejeshana. Esto entonces es un libro maravilloso en el sentido, ¿verdad?, de darnos el ánimo, de darnos la fuerza para que podamos salir adelante, para que nosotros entendamos que hemos recibido todas las gracias necesarias, ¿verdad?, para salir airosos siempre y para salir vencedores con el Señor. Entonces Gedeón respondió, Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres realmente tú el que está hablando conmigo. Bueno, aquí se complica un poco de nuevo la situación. Entramos con otro tema y aquí estamos viendo, ¿verdad? Entonces es eso de pedir la prueba. Yeicuase. Miren que el autor sagrado, cuando está escribiendo, está hablando de una realidad muy profunda, está hablando de una realidad bien cierta. ¿Y cuál es la realidad en la que nos encontramos normalmente? Y es esta realidad. Ya ella sé, los signos queremos ver. Muéstrame ella caché. Hay elementos, ¿verdad?, dentro de nuestro pensar trascendental y nuestro pensar también religioso, como esa prueba que queremos ver, ella canace desde el cielo, que caiga un signo, que venga un signo. Y acueñan de Yara Ventero, hasta Jesús le dice. Y Jesús después le va a responder, ¿verdad?, también, y le va a decir, no, eso ya fue dado. Aquí el signo mayor es justamente lo que ustedes tienen frente a ustedes, frente a sus narices. Pengo pere copama, eres como apende pobre, eres como apende acame, eres como la de comunidad, bepe a sube, de copia eres como lleva. Amba, el are ya pone entonces, eres yesa pea, hay yesa qua, lleva she, hay me mahaben de abitebe, pero donde hay oíla, pechante, ¿verdad?, como una presencia más en el grupo, sino que she, hay me oín de pupea, lleva a través de la creación, a través de las cualidades, a través de tus capacidades, a través de tu inteligencia, de tu libertad, de tu voluntad, de tu capacidad de amar. Entonces, qué interesante que es, ¿verdad?, cómo el Señor va hablando y sobre todo va demostrando un poco, y aquí a nosotros nos va enseñando, ¿verdad? Y entonces por eso le está diciendo que yo estaré contigo. Entonces Gedeón responde en el versículo 17, Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal. Esa es la señal que todos pedimos, ¿verdad? Es como esa señal que todos estamos interrogando a Dios, como diciendo, y bueno, Señor,
va a ir con D, ya poi más esa cana se o pillamos she. Entonces ya, anotan tema. Ese pues es el problema siempre. Anotan tema lande ereva esque loicotaja. A operar ese anotan mañana de yara estoy con apende ereva esque. Queridos amigos, volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos comenzando con nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy nos acompaña el Señor con este primer libro de los Reyes, capítulo 8, del 22 al 23 y luego del 27 al 30. Leitmotiv para nosotros sobre este templo que hiciste que residiera tu nombre. Escucha la súplica de tu pueblo Israel. En aquellos días, Salomón, en pie junto al altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: Señor Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, fiel a la alianza con sus vasallos. Si caminan de todo corazón en tu presencia, ¿es posible que Dios habite en la tierra? Si no cabes en el cielo y en lo más alto del cielo, ¿cuánto menos en este templo que se te ha construido? Vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu siervo. Día y noche están tus ojos abiertos sobre este templo, sobre el sitio donde quisiste que residiera tu nombre. Escucha la oración de tu siervo, lo que te dirige en este sitio. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo. Cuando reces en este sitio, escucha tú desde tu morada del cielo y perdona. Esta es la petición del rey Salomón en el momento en que finaliza la construcción del templo. Pero Salomón no simplemente una bendición de las cosas externas, de todo lo que fue construido, sino que principalmente el hecho de escuchar al pueblo, escuchar a la gente. Lo más preciado y el templo verdadero es el corazón de cada hombre, el corazón de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Aupi Yahvé, Ñande Yapoana lleva. Aupeare Salomón Yahvé Yayeroemi Peñande Yarabe, Tojendu.
pe, ñande ambuasupe yandeya yerureba desde adentro. Ante tantas dificultades, ante tantos problemas, ante tantas situaciones en las que nosotros nos encontramos y vivimos. Pero el Señor ciertamente que responde desde su templo, es decir, desde su morada. Y eso es lo que hoy nosotros pedimos también. Eso es lo que nosotros hoy ponemos en las manos del Señor y le decimos, Endumina ñandeyara, pero yerureban debe. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos hablando sobre esta vocación de Gedeón. Ya anteriormente, también en los capítulos anteriores de nuestro curso bíblico, de todos los días hemos hablado, fuimos diciendo y dando algunos elementos importantes. Volvemos a repasar y a subrayar elementos fundamentales en esta historia que se nos narra en el capítulo 6. Estamos en estos versículos que van del 6, capítulo 6, del 11 al 24.
Hablábamos nosotros de lo que el Señor, ¿verdad?, le responde primero a Gedeón. Yo estaré contigo, le dice. En el versículo 17, Gedeón, que vuelve a responder, Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal. La señal queremos ver, ya poco sé, ya se lleva. Entonces, te ruego que no te muevas de aquí hasta que yo regrese. Y para hoy venían de Yarabe. Enseguida traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. El Señor le respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Entonces aquí es un diálogo muy interesante. Es una forma de decir, ¿verdad?, que el Señor, hoy que venían de Virebe, lleva. Es una forma de responder verdaderamente a la inquietud del hombre. Esta es una forma muy interesante y muy importante que nosotros tenemos que ver y tenemos que profundizar, porque esto nos está enseñando y nos está diciendo que el Señor verdaderamente nos escucha. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, yo estaré contigo. Y entonces es casi como una prueba que está haciendo aquí Gedeón y dice, bueno, los pechamos la bandera y metamos en 10, y también se aprite, se la anomía a pesar de hasta vuelve y se pe hay cuave ese ande, hay cuave etande, y ahí viene entonces con su ofrenda, ¿verdad? Y Dios dice, sí, yo te voy a esperar, hasta que vuelvas. Gedeón fue a cocinar un cabrito y preparó unos panes sin levadura con una medida de harina. Bueno, aquí ya entran, se dan cuenta, otros elementos también fundamentales, esenciales. Estamos ya entonces mirando desde la cuestión del templo, estamos mirando ya desde la cuestión, ¿verdad?, del aspecto también ritual que ya existía dentro de la religión, dentro de las ofrendas, dentro de lo que se le ofrecía al Señor en el templo. Entonces, ¿qué es lo que Gedeón está preparando y qué es lo que Gedeón le va a traer aquí al ángel? Y de cierta manera con esto le está diciendo, el que se me aparece es Yahvé, el Altísimo, el mismo Dios que está en el templo, el mismo Dios con quien nosotros estamos hablando. Pero ya ande imagina con los jueces, de poriete y la templo, de poriete y vejina. Entonces, upea la ñandeña bojera ya explicamos en los cursos anteriores, upea la anacronismo, fuera del tiempo. Ñandeco ave ya es algo que todavía ni existe, ¿verdad? Pero sin embargo, ya estamos actuando y estamos diciendo como si fuese que en ese momento está existiendo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, le está diciendo directamente, preparó unos panes sin levadura, que era importante eso para la cuestión del templo, unos panes sin levadura, y con una medida de harina. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, los llevó delante de la encina y se los preparó. Aquí entonces está la ofrenda, lo esencial, un elemento que estaba muy, entre comillas, vamos a decirlo así, cuando el autor sagrado está escribiendo, esto era uno de los elementos esenciales que se ofrecía verdaderamente en el templo a Dios, ¿verdad? Y entonces está diciendo, aquí lo que yo te estoy ofreciendo, Gedeón es entonces como casi diciendo el que está ofreciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora, en este momento. Recordemos, en nuestra introducción a la Biblia, que prácticamente la Biblia así se ordena después del exilio. Entonces estamos casi en el año 539 para abajo, tenemos que decir, ¿verdad? Porque es en ese momento en que Ciro deja y da la posibilidad y la libertad a este pueblo que está esclavizado, a este pueblo que está en el exilio, en Babilonia. Y cuando él toma, entonces les da, tiene una nueva política, decíamos, y entonces no sino que les deja, vayan ustedes verdaderamente, se la hipotape, peí la venderógabe, a beben va a pope, ya por la bellapuana, jape pagata, se pela se interesa el impuesto, ¿verdad? O sea, tantos miles kilos de oro, o lo que sea, tantos miles kilos de plata, y así todo lo que significa el pago de parte de Israel, en este caso, y de todos los otros pueblos que estaban sometidos en ese momento al imperio. Y bueno,
Así también, aquí nosotros estamos entendiendo que a pesar de que estamos apuntando al año 1200, ¿verdad?, antes de Cristo, sin embargo, la realidad del contexto histórico de la que nosotros sentimos, del que se está hablando, es del año 500, ¿entienden? Entre 550 para abajo. Y eso es lo que nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Por eso entendemos que esto que se dice, que se habla, que se ofrece, es más bien una cuestión anacrónica. Ciertamente que el templo ya había desaparecido, había sido quemado. De nuevo, ahora que están volviendo, hay que volver a reconstruir. Entonces todas estas cosas también ellos tienen que mirar y tienen que entender. Entonces el autor sagrado comienza a reflexionar, a entender, y Eva Peñan de Yara, cómo es que nosotros estamos en esta situación. Además, nosotros somos los más pequeños, ¿cómo vamos a hacer para liberarnos de esta situación? Y bueno, y dentro de todo ese marco, nosotros del contexto histórico vamos encontrando estos detalles que nos hacen entender dentro de un camino pedagógico qué es lo esencial y qué es lo importante en ese momento que quiere subrayarse para enseñar al pueblo de Israel. Así entonces, queridos amigos, por el día de hoy vamos finalizando. Vamos a continuar con esta historia, porque ciertamente es una historia maravillosa, una historia que tenemos que seguir entendiendo cada vez más. Y les dejo por el día de hoy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.